revolución desde tu televisión, sí, la revolución desde tu televisión. ¿Cómo están? Soy Silvestre Pacheco León y voy a compartir con ustedes la lectura de mi artículo que podrá leerse en El Sur a partir del día de mañana, lunes, y es relacionado a las redadas que ha emprendido Donald Trump contra nuestros paisanos mexicanos que están como inmigrantes en Estados Unidos. Y se llama precisamente Las redadas de Donald Trump. Y dice así: aunque la mayoría de los mexicanos que tenemos familiares trabajando en Estados Unidos sabíamos las dificultades que pasan para ganarse la vida, muchos pensábamos que su sacrificio se compensaba con los trabajos bien pagados, pero en la situación actual, con la amenaza de expulsión que pende sobre sus cabezas, hemos conocido a través de las redes sociales que aquel sueño americano del que tanto se habla es realmente una pesadilla para la mayoría de nuestros paisanos, porque no es cierto que sea fácil conseguir un empleo bien pagado, porque aparte de las dificultades que implica adaptarse a una lengua extranjera y ajena en un país que no es el nuestro, con el modo distinto de vivir, los mexicanos la pasan peor que los esclavos porque solo comen cuando trabajan y todo el tiempo viven ahogados en deudas, víctimas de los créditos que son tan fáciles de conseguir allá en Estados Unidos. Pero los paisanos que tienen casa se la pasan la vida pagando la hipoteca, igual que los que compran sus carros. Es cierto que les pagan en dólares y que en una hora ganan lo que aquí nos pagan en día, pero también gastan en dólares, pagando rentas mensuales de más de 15,000 pesos. Por eso la mayoría viven hacinados, peor que en México, para compartirse el pago de la renta. Muchos en casas rodantes o en cocheras, peor que en la cárcel porque solo salen para ir a trabajar. No son libres de andar en las calles porque siempre los acompaña el miedo de ser detenidos en cualquier momento y deportados, separándolos de sus familias. Muchos paisanos nuestros se han quedado a vivir en Estados Unidos, nada más por el orgullo de decir que viven en el gabacho, pero su vida es cruel. Los que pueden tienen 2 trabajos para solventar sus gastos, pero la mayoría no sabe ahorrar y la soledad y la falta de solidaridad son males que cobran su cuota de depresión, adicciones y muerte en muchos de nuestros paisanos. Sobre todo, la mayoría ha aprendido la cultura del individualismo, la que incita a ganarle al otro sin importar lo que le suceda. Muchos votaron por Trump porque tampoco están de acuerdo en que lleguen más migrantes que compitan con ellos por el mismo trabajo. Eso los hace igual de miserables que Donald Trump porque están en contra del derecho de asilo para los que son perseguidos. Ilusamente esperaban ser testigos de las redadas que creían que serían selectivas, que respetarían a los que tienen más antigüedad aunque carezcan de papeles. Pero ya es demasiado tarde para lamentarse. Ahora la postura decente de todo mexicano es oponerse a las redadas que ha implementado Donald Trump para que las detenga porque afectan la buena vecindad, el respeto a los derechos humanos y la paz social que nos asiste como derecho a todos. Tenemos que recordarle a Donald Trump, como ahora lo hicieron miles de compatriotas en 50 ciudades del país del norte, apoyados por los mismos estadounidenses. Tenemos que recordarles que son millones de mexicanos sobre cuyos hombros descansa el peso de una parte de la economía estadounidense. Desde que llegaron los primeros braceros durante la Segunda Guerra Mundial para hacerse cargo del trabajo que no podían desempeñar los estadounidenses que iban a la guerra, fueron los mexicanos los que sembraron y levantaron cosechas que sirvieron para alimentar a los soldados en el frente. Esos braceros de la década de los años 40 fueron los que de vuelta al país alimentaron la idea de que después se convirtió en sueño para miles de mexicanos
pensando que podían mejorar su nivel de vida trabajando en los campos agrícolas de California, ganando miles de dólares, lo que nunca verían en México. Después, y ante la pobreza del campo mexicano abandonado por los gobiernos neoliberales, muchos campesinos se arriesgaron a pasar ilegalmente la frontera, huyendo del hambre, y desquitaron con su trabajo honrado el apoyo recibido. Por eso hablamos de que en la vecindad de nuestros países el apoyo es mutuo y nadie tiene derecho de agredir al otro. Solo un farsante como Donald Trump puede aducir que los migrantes son una lacra, secuestradores, violadores y traficantes culpables de la violencia y adicción de los estadounidenses a las drogas, cuando se ha demostrado que allá no se hace nada para combatir a los cárteles y tampoco para prevenir las adicciones. Pero sin embargo, se alienta el apoyo a la industria armamentista que tiene en México su principal mercado. Por fortuna, hay en Estados Unidos una clase política que se opone y lucha contra la política agresiva de Trump contra los migrantes. Ese ejemplo es de California, que es un estado de vanguardia, porque el gobernador Gavin Newsom, que se opuso desde el principio a la decisión de las redadas, reclamando su derecho a ser tomado en cuenta para implementar esa medida en su estado, su lucha ha dado resultados, porque la semana pasada un juez de distrito llamado Charles Breyer resolvió que la medida de Trump es inconstitucional en California y que se excedía de las facultades del presidente, aunque en una exigencia de que se volviera a revisar el caso, pues Donald Trump siguió facultado para que el ejército intervenga en aquel territorio. Pero el repudio masivo a esas agresiones contra migrantes está dando resultados. A mediados de la semana pasada, cuando las redadas llegaron a la zona agrícola de California paralizando las cosechas, las quejas de los rancheros por las pérdidas que están sufriendo han sido secundadas por empresarios del turismo, quienes se quejaron de que los hoteles se estaban quedando sin trabajadores. Eso fue lo que obligó al anuncio de Donald Trump de que dictaría una orden ejecutiva para detener las adicciones contra migrantes en esas áreas, aclarando que lo haría para evitar que fueran los ilegales criminales, como les llama él, a los recién llegados, quienes llenaran esos vacíos. Los analistas que buscan encontrar las razones que expliquen la conducta del egocentrista Donald Trump y sus seguidores, capaces de arremeter contra los miembros del poder legislativo, como ocurrió en la semana pasada cuando los encargados de cuidar a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, sacaron de su oficina al senador de California, Alex Padilla, quien estaba ahí para cuestionar a la secretaria su acción en el estado de California. Pero lo sacaron en empujones, obligándolo a tirarse al piso, donde lo esposaron, algo impensable que pudiera pasar en México. Empujones de la oficina donde daría una conferencia de prensa al senador por California. Hoy, un economista de Estados Unidos, quien desde su análisis marxista sostiene con más precisión lo mismo que nuestro compatriota, el cineasta Guillermo del Toro, afirma de que estamos viviendo los signos de un imperio que declina. Se llama Richard David Wolff, el más prestigiado marxista de aquel país, según el New York Times, quien dice en el programa económico de Trump está la prueba más clara de la decadencia que vive el imperio, y enumera 4 hechos relevantes que sostienen su dicho. Sostiene que el programa económico que está aplicando Donald Trump, con los recortes y ajustes, lo que busca es apoyar a los dueños del capital, reduciendo, aparte de todo, el pago de sus impuestos. Señala en 4 actos lo que llama la decadencia del imperio. Primero, el recorte del programa de salud para los más pobres en Estados Unidos. Segundo,
la cancelación de los programas de apoyo alimenticio para los pobres de la tierra que ven en ese apoyo su subsistencia. Tercero, ya no gasta en el apoyo a migrantes que llegan pidiendo asilo o que van huyendo por la violencia. Y sobre todo, la idea de que debe salvar a los grandes millonarios, grandes causantes de impuestos para que les sean reducidos. Esa es lo que dice Richard David Wolff, al que hay que leer con más detención porque vive, como dijera José Martí, en las entrañas del imperio y lo conoce. Muchas gracias.